Queridos audiolectores y queridas audiolectoras, a petición de nuestro audiolector LTC 6821, por cierto, gracias de antemano por tu solicitud y por ayudar a que nuestro canal de audiolectura siga existiendo, hoy les traigo un análisis que mezcla lo literario con lo filosófico y le añade una pizca de lo psicológico y político. Más allá de mi amor por la literatura, siempre me ha intrigado esa aventura de descifrar el pensamiento humano, sus preguntas, sus contradicciones y esas dudas que parecen acompañarnos desde siempre. Hoy los invito a acompañar a una autora que desde su visión cruda y sincera nos lleva a reflexionar sobre algo que en algún momento todos enfrentamos, la muerte. Y sí, hablo de Simone de Beauvoir, quien esta vez nos sumerge en su obra Una muerte muy dulce. Tal vez se pregunten qué podemos esperar de este texto, y les aseguro que, aunque su título suena sombrío, lo que encontramos aquí habla de la vida, de los vínculos y de una intimidad que pocos se atreven a mostrar. Beauvoir nos comparte su experiencia durante la enfermedad y el final de la vida de su madre, Françoise. Un proceso que duró 6 semanas y que, para ella, fue a la vez un suspiro y una eternidad, con cada instante volviéndose denso y pesado. Imaginen recibir una llamada que dice: tu madre ha tenido un accidente. Así comienza este libro, sin rodeos ni advertencias. Desde ese momento Beauvoir nos arrastra a ese espacio de urgencia y a partir de ahí el relato se despliega en una clínica entre médicos, enfermeras, su hermana y un desfile constante de visitas que traen flores y obsequios, como si eso pudiera aliviar el peso de lo que es inevitable. En medio de esa rutina hospitalaria, Beauvoir mezcla recuerdos, diálogos y pensamientos, abriendo un espacio de confrontación y preguntas profundas. ¿Cómo se define realmente una relación tan cercana como la de una madre? ¿Dónde termina el amor y comienza la resignación? En este relato personal, Beauvoir se distancia de cualquier sentimentalismo para ofrecernos una prosa que muchos han descrito como cruda y directa. No evita ningún detalle: los cambios de sondas, los caprichos de su madre, las pequeñas obsesiones con las enfermeras, buenas y malas, incluso esos últimos deseos de leer un libro o completar un crucigrama. Algunos críticos quedaron impactados por esta obra, imaginando a Beauvoir tomando notas junto al lecho de su madre moribunda. Años después, ella explicó que escribir no era un acto de exhibicionismo, sino una forma de universalizar el dolor, de encontrar consuelo en esa fraternidad que compartimos todos en momentos de duelo. Análisis de novelas por audiolecturas. Para situarnos en el momento en que Simone de Beauvoir escribe Una muerte muy dulce, vamos a retroceder a la década de los 60, una época en la que el mundo estaba en constante transformación. París, donde Simone vivía y desarrollaba su pensamiento, era un hervidero de ideas y cambios sociales. Hablamos de un contexto lleno de tensiones entre las revueltas estudiantiles que ya empezaban a prender fuego a la autoridad tradicional y los movimientos por los derechos civiles que se extendían en todas partes. Beauvoir, desde su rol de pensadora, no era ajena a este ambiente y participaba activamente en discusiones que cuestionaban las normas establecidas. En ese ambiente de efervescencia, Beauvoir ya había revolucionado la filosofía con El segundo sexo, una obra que destapó las estructuras patriarcales y puso en el centro temas que hasta entonces parecían intocables. Puedes revisar el análisis que hice para esta obra, El segundo sexo. Su voz era reconocida, su figura inspiraba y al mismo tiempo inquietaba a quienes no estaban listos para cuestionar los roles de género y la desigualdad. Pero sí, con El segundo sexo, Beauvoir planteó una crítica filosófica a la sociedad. Con Una muerte muy dulce, la situación se volvió personal, casi una meditación íntima sobre la fragilidad de la vida y la relación compleja con la figura materna. Además, en términos personales, Simone no estaba sola en su vida intelectual.
Su vínculo con Jean-Paul Sartre, que no era simplemente una relación romántica, sino una alianza de ideas y proyectos, la acompañaba en estos años, moldeando el pensamiento de ambos. Sartre, como ella, estaba inmerso en el existencialismo, una corriente que ponía en el centro al individuo y la libertad de elección, aunque aquí Beauvoir se distancia de esa libertad abstracta y se enfrenta con la muerte de su madre, un evento que no puede controlar ni entender del todo. La vida de Beauvoir en esos años estaba marcada por una mezcla de reconocimiento y controversia. Su obra, su postura en temas políticos y su papel en el movimiento feminista la habían convertido en una figura pública de peso, admirada y criticada a partes iguales. En plena década de los 60, la sociedad estaba comenzando a abrirse a discusiones sobre temas como los derechos de las mujeres, la libertad sexual y la autonomía individual, debates en los que Simone jugaba un rol central. Sin embargo, en Una muerte muy dulce, Beauvoir se enfrenta a una cuestión que va más allá de lo político-filosófico, la vulnerabilidad humana en su máxima expresión. La enfermedad y la muerte de su madre la obligaron a mirar de frente algo que ninguna teoría podía resolver o explicar con facilidad. Ese contraste entre sus ideales y la dura realidad del proceso de morir pone a prueba sus propios principios existenciales. Mientras el mundo afuera clamaba por libertad y cambio, Beauvoir estaba atrapada en la habitación de un hospital lidiando con decisiones médicas, cuidados y emociones que no había anticipado. La clínica se convierte en un microcosmos de tensiones internas, un espacio donde su relación con su madre pasa de ser un lazo familiar a un campo de batalla emocional. Por momentos esta situación la confronta con los mismos temas que había explorado en El segundo sexo, la dependencia, la autonomía y las contradicciones de un vínculo que es, al mismo tiempo, inevitable y en muchos aspectos inentendible. En esos días Beauvoir tuvo que balancear su rol de hija con su identidad como pensadora. Y aquí es donde el contexto filosófico de la época cobra aún más relevancia. Las ideas existencialistas que ella y Sartre promovían parecían diluirse ante la realidad de una pérdida tan cercana. El existencialismo hablaba de libertad, de hacer elecciones, pero en la habitación de hospital Simone descubrió que no siempre es posible elegir o controlar. A medida que las semanas avanzaban y la salud de su madre se deterioraba, Beauvoir se encontraba en un proceso de observación y reflexión que distaba de la teoría pura. Mientras el mundo filosófico debatía sobre el sentido de la libertad y el individuo, ella vivía un tipo de dilema que no cabía en ningún tratado. Se enfrentaba a la finitud, a la inevitabilidad del dolor y la pérdida, y esto hacía que cada concepto que había sostenido hasta entonces adquiriera un tono completamente distinto. La muerte de su madre se convirtió en un desafío, no solo emocional, sino también intelectual, pues la llevó a cuestionar la fuerza de las teorías cuando se topan con el rostro de la muerte. En ese hospital, Beauvoir observaba no solo el proceso de despedida, sino también las estructuras del sistema médico, las decisiones clínicas, los silencios de los doctores, las respuestas automáticas de las enfermeras. Cada detalle parecía convertirse en un símbolo de algo más grande, una prueba de cómo incluso en los momentos de mayor vulnerabilidad las personas quedan atrapadas en las instituciones y en los roles impuestos. Beauvoir, al ser testigo de los últimos momentos de su madre, se dio cuenta de que esta experiencia era, en cierto modo, una extensión de sus análisis sobre la opresión y la autonomía, solo que en un ámbito mucho más cercano e inesperado. Esta confrontación con la realidad de la muerte y el rol de hija la llevó a escribir Una muerte muy dulce con una voz diferente, despojada de pretensiones académicas, pero llena de profundidad y cuestionamientos. La obra se convierte en un testimonio de cómo la vida real interpela a la filosofía. Cómo la vida real interpela a la filosofía. De cómo frente a la pérdida las palabras pueden ser tanto un refugio como una forma de exponer la verdad sin adornos.
Beauvoir abre su propia intimidad no para provocar, sino para encontrar en la vulnerabilidad una especie de verdad que trasciende el tiempo y el espacio, conectando con cada lector que alguna vez se haya enfrentado a la inevitable despedida de un ser querido. Análisis de novelas por Audiolecturas. Aquí, en Una muerte muy dulce, el primer tema que se despliega, casi como un golpe a la conciencia, es el de la libertad. Pero no se confundan, no estamos hablando de esa libertad ideal y teórica que suele aparecer en los debates existenciales. Beauvoir nos muestra una libertad atrapada, enjaulada, que se enfrenta a los límites más duros de la vida misma. Imagínense a Simón con sus ideales existencialistas y su fervor por la autonomía, enfrentándose a la realidad de la enfermedad y la muerte, esa última frontera donde el concepto de libertad parece quedarse sin aire. Aquí no hay escapatoria, no hay decisiones que puedan torcer el destino. Solo queda la espera, ese tiempo que se vuelve eterno y que obliga a replantear el significado de ser libre cuando el final es inevitable. Es como si en cada página Beauvoir nos preguntara, sin decirlo directamente, ¿qué pasa con la libertad cuando ya no hay opciones? Porque en este hospital la voluntad se enfrenta a la impotencia y las decisiones, por más pequeñas que sean, están marcadas por la presencia constante de lo inevitable. En esta situación, Beauvoir observa cómo la autonomía se vuelve algo frágil, casi ilusorio. Cada elección médica, cada visita de los doctores, todo se transforma en un recordatorio de que la libertad, cuando se enfrenta con la muerte, cambia de rostro, se vuelve algo precario y en muchos aspectos inalcanzable. En este escenario, la libertad ya no es una cuestión de elecciones, sino de aceptación. Y Beauvoir, que había construido su pensamiento en torno a la idea de autodeterminación, se encuentra atrapada en una paradoja. No hay un camino a seguir ni una salida clara. La libertad se reduce a pequeñas decisiones, como una conversación con el médico o el pedido de una inyección de morfina, gestos mínimos que, en el contexto de la obra, adquieren una intensidad abrumadora. Aquí la autonomía no es un derecho, sino un suspiro entre el dolor y la resignación. Siguiendo con esta línea, Beauvoir nos introduce otro tema central, el poder, pero no el poder en su forma más obvia de dominación, sino un poder sutil, casi invisible, que se cuela en cada rincón de esta situación límite. En el hospital el control está en manos de los médicos, de las enfermeras, de una maquinaria institucional que decide qué es lo mejor sin preguntar, sin negociar. Para Beauvoir, que observa cada detalle con una precisión casi dolorosa, el hospital es un espacio donde el poder se ejerce de una manera que anula cualquier intento de autonomía. No se trata de una imposición directa, sino de algo más silencioso, un poder que se manifiesta en la rutina de los horarios de visita, en las dosis de medicamentos, en las decisiones sobre el tratamiento que parecen estar fuera del alcance de los familiares. Este tipo de poder es el que moldea cada acción en el relato. Beauvoir y su hermana se convierten en espectadoras, viendo cómo otros toman decisiones que afectan directamente la vida y el sufrimiento de su madre. La frustración es palpable y aquí Beauvoir nos muestra otra cara de la impotencia, una que está muy lejos de los discursos heroicos sobre la resistencia. Cada visita de un médico, cada evaluación del estado de salud son pequeños recordatorios de que el control les ha sido arrebatado, dejándolas en una posición de espera y aceptación. Así, en este espacio reducido y asfixiante, el poder se convierte en un recordatorio constante de lo vulnerable que puede ser el ser humano cuando enfrenta las instituciones que, aunque están para ayudar, también ejercen un dominio inevitable. Y Beauvoir, en su rol de observadora, nos lleva a reflexionar sobre la fragilidad de las personas cuando se enfrentan a un poder que no pueden desafiar. Otro tema que Beauvoir explora con crudeza es el de la dignidad.
En una muerte muy dulce, la dignidad humana se convierte en una cuestión esencial, un valor que parece estar en juego en cada momento de la enfermedad y la muerte. Para Beauvoir, la dignidad no es solo una cuestión de derechos, sino una lucha constante en el proceso de enfrentar el dolor, la dependencia y la pérdida de control. Su madre, una mujer que en vida había sido autónoma y fuerte, se encuentra en una situación de total vulnerabilidad, expuesta a los procedimientos médicos, a la mirada de extraños, a un entorno donde cada acción parece reducir su humanidad a una serie de cuidados y decisiones externas. Este tema se intensifica en el relato cuando Beauvoir describe los detalles más íntimos y duros de la enfermedad, los cambios de sondas, los momentos de incomodidad, las súplicas por alivio. Aquí la dignidad parece tambalearse y el hospital, en lugar de ser un lugar de confort, se convierte en un espacio donde la identidad se desdibuja. La dignidad de su madre en esos últimos días depende de decisiones que ella no puede controlar, y Beauvoir observa con dolor y resignación cómo la situación la obliga a replantear sus propias nociones de respeto y compasión. Beauvoir muestra que la dignidad en la enfermedad es un tema que va más allá de la moral o el deber. Es una cuestión que toca lo más profundo de las relaciones humanas. La dignidad en ese contexto se transforma en una batalla silenciosa, una resistencia ante el desgaste, una forma de mantenerse íntegro en medio de la vulnerabilidad extrema. Así, con una honestidad que no deja espacio para el consuelo fácil, Beauvoir nos invita a ver la muerte no solo como un final inevitable, sino como un proceso que, pese a todo, puede conservar su humanidad y significado. Análisis de novelas por Audiolecturas. En una muerte muy dulce, Simone de Beauvoir nos lleva a través de sus reflexiones con una estructura que no sigue un camino recto, sino que avanza a través de preguntas y observaciones que se entrelazan. Ella no nos presenta una tesis cerrada desde el principio, sino que parece invitar al lector a recorrer sus pensamientos, como quien conversa en una tarde larga sin prisas. Al principio nos sitúa en el centro del conflicto sin aviso, esa llamada telefónica que anuncia el accidente de su madre. Desde ahí el relato se despliega con una mezcla de incertidumbre y cuestionamientos sobre el rol de la medicina, el poder de decisión y el propio concepto de dignidad frente al dolor. Beauvoir usa las preguntas como si fueran pequeñas puertas que se abren una tras otra. Nos invita a preguntarnos junto a ella sobre los límites de la autonomía, sobre la relación madre-hija y sobre la ética de los cuidados paliativos. Es casi como si nos guiara de la mano en un laberinto de pensamientos donde cada giro nos enfrenta con un aspecto distinto de la situación, una arista que no habíamos visto antes. No se trata de un análisis lineal ni de un ensayo teórico, sino de una reflexión que fluye como los recuerdos, con pausas y giros inesperados que invitan a detenernos y a pensar. Este recorrido está cargado de contradicciones y Beauvoir las expone sin intención de resolverlas. Nos muestra sus propios dilemas, la impotencia ante el sufrimiento de su madre, la frustración por las decisiones médicas que ella no controla y la sensación de ser observadora en un proceso que es, al mismo tiempo, íntimo y distante. Es a través de estas contradicciones que Simone nos introduce en su propio conflicto, nos hace sentir la tensión entre el deber de acompañar y la incomodidad de no poder hacer más. A medida que el relato avanza, Beauvoir introduce una estructura casi deductiva en su argumentación, pero lo hace de forma sutil, sin parecer que está construyendo una lógica fría. Más bien es como si sus pensamientos se fueran encadenando de manera inevitable, llevándonos a conclusiones que se sienten ineludibles, aunque nunca están presentadas como verdades absolutas. En vez de ofrecer respuestas, Beauvoir va desarmando su propio sentido de control, mostrando que en el proceso de la muerte y el sufrimiento, la claridad es esquiva
y las certezas se desvanecen. Su estrategia es simple y poderosa. Comienza con observaciones detalladas de las interacciones en el hospital, los gestos de los médicos, las reacciones de su madre. Cada escena nos da una clave, una pista que amplía el alcance de sus preguntas. Estas observaciones se transforman en reflexiones más profundas sobre el rol de los cuidadores, el poder de las instituciones y el lugar de los familiares en una situación donde sus decisiones tienen límites definidos por otros. Es como si Beauvoir utilizara cada pequeño evento para desplegar una capa más de su argumento, pasando de lo inmediato a lo trascendente sin hacer alarde de sus ideas, sino permitiendo que las conclusiones emerjan de manera natural. Esta construcción argumentativa crea un efecto de cercanía. El lector no se siente como alguien que está siendo instruido o convencido, sino como un acompañante en un proceso íntimo de entendimiento. Beauvoir nos permite entrar en su mente sin imponernos respuestas, y en ese acceso directo a sus pensamientos, la lógica de sus ideas se despliega como un diálogo constante con el lector, donde las preguntas quedan abiertas y las conclusiones se asoman, pero sin cerrarse del todo. En la última parte de su estructura argumentativa, Beauvoir recurre a una especie de recapitulación emocional, donde cada reflexión, cada pregunta y observación parece converger en un punto: el reconocimiento de la finitud y la aceptación de lo inevitable. Aquí, en lugar de cerrar sus argumentos con una conclusión tajante, Simon nos ofrece algo mucho más humano: la incertidumbre. Nos muestra que no hay respuestas definitivas cuando se trata del dolor, la muerte y las relaciones familiares. La aparente lógica que guiaba su pensamiento desde el principio se diluye en un desenlace donde, lejos de encontrar una resolución clara, surge una aceptación del desorden que acompaña estos momentos. Es como si Beauvoir nos dijera que en temas tan esenciales cualquier intento de racionalizarlo todo queda corto. Su estructura nos lleva, entonces, a un final donde la argumentación cede el paso a la vulnerabilidad. La autora no tiene miedo de mostrarse sin respuestas, de dejar sus ideas abiertas y de admitir que, a pesar de sus análisis y reflexiones, el proceso de la muerte de su madre le dejó más preguntas que certezas. Este final sin cierre es, en sí mismo, una estrategia que desafía las convenciones filosóficas tradicionales. Beauvoir no pretende que este análisis sea un cierre definitivo, sino una invitación a continuar pensando y sintiendo, incluso en la incertidumbre. Con esta estructura abierta, Beauvoir nos permite experimentar el desconcierto de una despedida que no termina. Y así el lector se queda no con una lección, sino con un eco que resuena, una sensación de que algunas experiencias están destinadas a quedar sin explicación. En ese espacio entre la razón y la emoción donde reside el verdadero impacto de la vida y la muerte. Análisis de novelas por audiolecturas. Uno de los conceptos que sobresale en Una muerte muy dulce es el de la dependencia. Pero ojo, aquí no estamos hablando de esa dependencia que se menciona al buscar ayuda para tareas diarias, sino de algo más profundo, algo que toca las fibras de lo que significa estar vivo y ser vulnerable. Beauvoir observa cómo su madre, alguien que toda la vida fue autónoma y resolutiva, de pronto se encuentra en una situación en la que no puede hacer nada sin ayuda. En ese momento, la dependencia se convierte en una especie de espejo en el que la autora se ve reflejada, obligada a aceptar una verdad inevitable: todos somos, en algún momento, absolutamente dependientes. La dependencia aquí no es solo física, sino también emocional, y Beauvoir, que hasta ese punto había defendido la autonomía y la libertad, se enfrenta a un concepto que desafía su filosofía. Su madre, en medio del dolor y la impotencia, depende de los cuidados de otros, de las decisiones de los médicos, de la compañía de sus hijas.
Beauvoir nos muestra, sin adornos, cómo esta dependencia genera una mezcla de tristeza, frustración y hasta incomodidad. Es como si, al ver a su madre en esa situación, se cuestionara también la fragilidad de su propia independencia y nos invitara a reflexionar sobre ese tema que en el fondo a todos nos asusta, la posibilidad de que un día la vida nos coloque en una situación en la que no podamos hacer nada sin los demás. Este concepto de la dependencia va tomando forma a lo largo del relato y uno empieza a entender que para Beauvoir hablar de dependencia es también hablar de humanidad. En el hospital, su madre no es solo una paciente, es alguien que depende de otros para los gestos más simples. Y esa situación revela un aspecto fundamental de lo que significa ser humano. La autora nos deja ver que la dependencia no es solo una condición, sino una realidad que tarde o temprano nos alcanza, recordándonos que, aunque la independencia es algo que valoramos, la vida es frágil y hay momentos en los que no hay elección. Otro concepto clave en Una muerte muy dulce es el de dignidad, y Beauvoir lo aborda de una manera que nos hace cuestionar lo que entendemos por esa palabra. Aquí la dignidad no es algo abstracto o filosófico, sino algo que se pone en juego en cada gesto, en cada decisión médica, en cada reacción ante el dolor. Para su madre, que se enfrenta a una enfermedad que va consumiéndola poco a poco, la dignidad es el único aspecto de control que aún le queda, una especie de defensa contra la vulnerabilidad extrema que la situación le impone. En la clínica el concepto de dignidad se vuelve tangible, se convierte en una especie de última frontera que la paciente intenta mantener mientras todo lo demás parece escapársele de las manos. Beauvoir observa con una mezcla de empatía y angustia cómo su madre intenta conservar esa dignidad aferrándose a los pocos detalles que puede controlar. Es en esos gestos pequeños, como el deseo de leer un libro, arreglar su cabello o recibir a las visitas de cierta manera, donde la dignidad se manifiesta como un acto de resistencia. La dignidad aquí no es un concepto vacío, sino un esfuerzo por mantenerse en pie, por seguir siendo alguien ante los ojos de los demás, incluso en una situación donde la pérdida de autonomía y la dependencia se han vuelto ineludibles. Beauvoir nos muestra que, para su madre, la dignidad es una forma de afirmarse en medio de una realidad que le es impuesta, una manera de seguir siendo ella misma a pesar de todo. Este concepto de dignidad planteado en el relato no solo aplica a su madre, sino que nos invita a pensar en lo que significa para cada uno de nosotros. Al observar esta lucha de su madre, Beauvoir nos lanza una pregunta sin decirla: ¿qué significa realmente vivir con dignidad cuando el cuerpo ya no obedece? ¿Cómo se sostiene la dignidad en medio del dolor y la dependencia? Así, Beauvoir nos desafía a replantear nuestra propia idea de dignidad, mostrándonos que al final quizás es ese esfuerzo por mantener el respeto propio lo que nos hace verdaderamente humanos. Y finalmente llegamos a otro concepto crucial que atraviesa Una muerte muy dulce: la compasión. Beauvoir no la presenta como un simple sentimiento o gesto de bondad, sino como un compromiso profundo y a veces incómodo. La compasión en este contexto no es solo acompañar al ser querido en el dolor, es estar ahí, sin escapatoria, enfrentando la fragilidad y el sufrimiento del otro, asumiendo el peso de cada momento. Para Beauvoir, la compasión se convierte en un desafío, una prueba que la confronta con sus propias limitaciones y miedos. Al lado de su madre, Beauvoir experimenta una compasión que no es romántica ni heroica. Es una compasión cruda, forjada en la rutina diaria del hospital, en el agotamiento de ver a alguien sufrir y en el esfuerzo de permanecer presente sin importar lo que venga. La compasión en este relato va mucho más allá de un acto de cuidado. Es una confrontación con la vulnerabilidad humana, con el reconocimiento de que al final todos somos capaces de sufrir y en ese sufrimiento compartido hay una verdad que nos iguala. Beauvoir nos muestra que la compasión, lejos de ser solo una virtud, es una carga que se lleva con esfuerzo, una entrega que exige aceptar lo más difícil de la existencia. Al narrar esta compasión,
Beauvoir se abre a una dimensión de la humanidad que rara vez se explora en profundidad. La compasión como un acto que nos desnuda, que nos confronta con la necesidad de acompañar incluso cuando no tenemos respuestas ni soluciones. En Una muerte muy dulce, la compasión se transforma en una especie de resistencia silenciosa, un compromiso de estar junto al otro, no por obligación, sino porque al final esa es la única respuesta posible ante la vulnerabilidad de la vida. Beauvoir nos invita a ver la compasión como una forma de dignidad compartida, un acto que nos permite, a pesar de todo, sostenernos mutuamente en los momentos más difíciles. Análisis de novelas por audiolecturas. Si nos ponemos a evaluar Una muerte muy dulce, la obra no solo resuena como un testimonio de dolor y compasión, sino que plantea ideas que siguen siendo relevantes, especialmente cuando se trata de enfrentar la fragilidad humana. Beauvoir, con su estilo directo y sin rodeos, nos sumerge en una experiencia que muchas personas reconocen como propia, lo que le da una vigencia que atraviesa el tiempo. La manera en que aborda la dignidad, la dependencia y la compasión en el contexto de una enfermedad terminal invita a reflexionar sobre nuestras relaciones y la ética de los cuidados en una sociedad donde el individualismo suele ser la norma. Uno se queda pensando en cómo esos temas, aunque planteados en un hospital de los años 60, no han perdido fuerza. Aún hoy, cuando enfrentamos el dolor o la enfermedad, esas preguntas sobre el respeto y la autonomía siguen siendo tan urgentes como entonces. Por otro lado, al ver su perspectiva desde el existencialismo, algunos críticos y filósofos contemporáneos han señalado que, en Una muerte muy dulce, Simone de Beauvoir presenta una visión de la muerte que se aparta de las ideas más teóricas del existencialismo. En sus textos previos, Beauvoir hablaba de la libertad y la autonomía como principios fundamentales, pero en este relato la experiencia parece rebasar los límites de esos conceptos. Algunos señalan que su análisis de la dependencia y la pérdida de control cuestiona de manera implícita la idea de que el ser humano siempre puede ser el dueño de su destino. Es aquí donde el libro provoca una especie de conflicto entre la teoría y la realidad, y eso lo vuelve particularmente interesante. Además, autores posteriores y contemporáneos han visto en este texto un punto de partida para explorar cómo las filosofías de la autonomía y el individualismo se ponen en jaque cuando se enfrentan a la realidad del dolor y la muerte. Es como si Beauvoir nos dijera, a través de esta experiencia, que los ideales son válidos, pero en ciertos momentos la vida exige una respuesta más humana que teórica. Además, al analizar Una muerte muy dulce desde la perspectiva del feminismo, algunos críticos han destacado cómo Beauvoir, al narrar la enfermedad y muerte de su madre, toca temas que suelen estar relegados a la experiencia femenina, como el rol de cuidadora y el trabajo emocional. Aunque no es una obra feminista en el sentido convencional, muchos encuentran en ella una reflexión sobre los sacrificios y responsabilidades que históricamente han recaído sobre las mujeres en el ámbito del cuidado. Simone, al relatar su experiencia en el hospital, nos muestra sin tapujos el peso emocional de acompañar a un ser querido en sus últimos días, un rol que en muchas sociedades se asigna casi por defecto a las mujeres. Al hacerlo, Beauvoir abre una conversación sobre cómo estas responsabilidades afectan la identidad y los límites de la autonomía. Algunos estudiosos contemporáneos señalan que, aunque este libro no es abiertamente un manifiesto sobre los roles de género, su relato ilumina cómo la sociedad sigue esperando que las mujeres asuman el papel de cuidadoras en momentos de vulnerabilidad. Beauvoir lo vivió de primera mano y su honestidad al compartir esa carga emocional crea un precedente en la literatura. Hoy muchos consideran que su enfoque sobre el cuidado y la compasión a través de una mirada personal y crítica expone la invisibilidad de estas tareas y el impacto que tienen en la vida de quienes las asumen.
Es como si, sin quererlo, Simón nos estuviera diciendo que el cuidado también es un acto que exige respeto y reconocimiento, algo que décadas después sigue siendo temas de discusión en la filosofía y el feminismo. Por último, el enfoque de Beauvoir sobre la dignidad y la autonomía en el proceso de la muerte ha sido retomado por autores que abordan temas como la bioética y el derecho a morir dignamente. Su relato se vuelve una referencia en discusiones sobre los límites de la medicina y el respeto por la voluntad de los pacientes en situaciones terminales. Beauvoir plantea la necesidad de reconocer que la dignidad va más allá de la simple supervivencia física, y esta idea ha resonado en el pensamiento contemporáneo sobre los derechos de los pacientes, cuestionando la ética de los procedimientos médicos que prolongan la vida a toda costa. Finalmente, Una muerte muy dulce se mantiene como una obra que, sin ser un tratado filosófico formal, desafía nuestras ideas sobre la muerte y el acompañamiento. Beauvoir no ofrece soluciones y quizás ahí radica su poder. En lugar de respuestas, nos deja con preguntas profundas y dolorosas. Su honestidad al enfrentarse a las realidades del dolor y la pérdida, lejos de idealizar la experiencia, nos muestra lo difícil que es sostener los principios filosóficos cuando la vida nos golpea en lo más íntimo. Esta sinceridad, esta disposición a mostrar la debilidad, el cansancio y la duda han convertido al libro en una referencia para quienes buscan comprender el duelo desde una perspectiva humana y sin adornos. La influencia de esta obra ha trascendido al campo de la filosofía, llegando a la psicología, la medicina y el trabajo social, donde su análisis sobre el duelo y el cuidado terminal ofrece una perspectiva que complementa estudios clínicos y sociales. De hecho, muchos profesionales del cuidado de pacientes terminales encuentran en sus páginas una empatía rara vez vista en textos filosóficos. Simón logra algo único, compartir una experiencia personal que se convierte en una especie de espejo para quienes se encuentran en situaciones similares, y al hacerlo nos deja un testimonio que no solo invita a pensar, sino también a sentir. Una muerte muy dulce es, al final, un recordatorio de que, más allá de la teoría y los principios, hay momentos en los que lo único que podemos ofrecer es nuestra presencia, nuestra disposición a acompañar sin pretender entenderlo todo. Beauvoir nos deja con la certeza de que a veces acompañar es el acto más valiente y humano que existe, y en esa lección sencilla pero poderosa reside la vigencia de su obra. Análisis de novelas por Audiolecturas. Cuando Una muerte muy dulce fue publicada, el impacto fue inmediato, y como todo lo que tocaba Beauvoir, no dejó a nadie indiferente. En esos años el público no estaba acostumbrado a ver a una figura intelectual de su calibre abrirse de esa manera. Había algo casi prohibido en su relato: la crudeza con la que narraba la enfermedad y la muerte de su madre, su capacidad para describir cada detalle sin florituras, sin esconder el dolor ni la vulnerabilidad. Esta franqueza fue aplaudida por unos y criticada ferozmente por otros. A algunos lectores les pareció una obra necesaria, una mirada honesta y sin concesiones a un tema que en esos tiempos se mantenía en el ámbito de lo privado y lo intocable. Muchos críticos elogiaron su valentía. Decían que Beauvoir no solo escribía, sino que también se exponía, casi como si dejara un pedazo de sí misma en cada página. Su estilo directo, que evitaba sentimentalismos, fue visto como un acto de respeto hacia la experiencia de su madre y hacia todos aquellos que han pasado por la misma situación. Pero también estaban los que se incomodaban con la idea de que alguien pudiera relatar algo tan personal y doloroso con tal nivel de detalle. Algunos llegaron a acusarla de insensible, como si al escribir estuviera traicionando la intimidad del vínculo madre-hija. Sin embargo, ella se defendía de estas críticas, argumentando que contar esa historia era, en el fondo, un acto de fraternidad con quienes han tenido que enfrentar el mismo tipo de despedida.
La obra se convirtió en tema de conversación no solo en los círculos literarios y filosóficos, sino también en las casas, en las familias que se encontraban con un texto que hablaba de algo que muchos preferían evitar. Era como si Beauvoir hubiera abierto una puerta que todos sabían que existía, pero que nadie se atrevía a cruzar. Con el tiempo, Una muerte muy dulce trascendió las críticas iniciales y comenzó a consolidarse como una obra de referencia en temas de duelo, cuidados y la relación compleja entre padres e hijos. Lo que al principio algunos vieron como un relato excesivamente íntimo, se fue transformando en un testimonio universal. Cada vez más lectores encontraban en sus páginas una conexión profunda, reconociendo la experiencia de Beauvoir un reflejo de sus propias vivencias. La obra empezó a circular más allá de los círculos literarios, tocando la sensibilidad de aquellos que habían pasado por situaciones similares, donde el dolor y el amor se entrelazan en medio de la despedida. Fue especialmente en los años 70 y 80 que esta obra comenzó a ser recuperada por el ámbito médico y psicológico. La forma en que Beauvoir narraba los detalles cotidianos del cuidado y la espera resonó con quienes trabajan en hospitales, en cuidados paliativos y en terapias de acompañamiento. Muchos profesionales encontraron en su relato una perspectiva que pocas veces se abordaba desde una óptica tan personal y realista. Su descripción del desgaste emocional, del peso de la rutina y de la impotencia frente a la enfermedad era tan certera que muchos empezaron a ver en Una muerte muy dulce un texto casi terapéutico, capaz de ofrecer consuelo a aquellos que deben estar presentes en los momentos más duros. Además, los temas de dignidad y autonomía que explora la obra comenzaron a ser discutidos en las conferencias sobre bioética y derechos de los pacientes. La voz de Beauvoir, que en su momento fue tildada de fría por algunos críticos, pasó a ser vista como un recordatorio de la importancia de escuchar al paciente, de respetar sus deseos y de entender el proceso de morir no solo como un hecho clínico, sino como un momento profundamente humano. Hoy en día, Una muerte muy dulce sigue siendo una obra de referencia, no solo en el ámbito literario, sino también en el personal y en el profesional. En tiempos recientes, el libro ha sido redescubierto y valorado por quienes buscan entender el duelo y la muerte desde una perspectiva que no evita las partes incómodas. Su honestidad ha convertido el relato en una especie de guía para quienes enfrentan situaciones similares, y muchos lectores encuentran en Beauvoir una compañía inesperada, alguien que pone en palabras aquello que a veces es difícil de expresar. La obra también ha sido adoptada en estudios de género y en el feminismo, no por su enfoque explícito en la mujer, sino por la manera en que Beauvoir, al narrar el rol de cuidadora, plantea la cuestión del trabajo emocional y el peso del cuidado en la vida de las mujeres. En las facultades de medicina, psicología y enfermería se lee como un testimonio de lo que implica el acompañamiento y la compasión, enseñando a los futuros profesionales a ver la dimensión humana detrás de los diagnósticos y tratamientos. Así, Una muerte muy dulce se ha convertido en un texto universal que cruza generaciones, un recordatorio de que el proceso de la muerte, aunque inevitable, puede ser un espacio para la conexión y la reflexión. La recepción de la obra, desde su publicación hasta hoy, muestra cómo el tiempo y el contexto pueden transformar un texto. Lo que antes fue polémico, ahora es visto como valioso y necesario. Beauvoir, con su sinceridad y su mirada cruda, logró dejar un testimonio que sigue hablando a quienes se encuentran en situaciones similares, invitándolos a acompañar, a sentir y a reflexionar sobre la vida y la despedida, reconociendo que, al final, todos compartimos el mismo destino humano. Análisis de novelas por Audiolecturas.
Si ponemos Una muerte muy dulce en diálogo con otras obras de Simone de Beauvoir, lo primero que salta a la vista es cómo esta pieza íntima parece completar o expandir temas que ella ya había planteado en El segundo sexo. En aquella obra monumental, Beauvoir analiza el rol de la mujer en la sociedad, su lucha por la autonomía y cómo el patriarcado define su identidad en función de los hombres. Pero en Una muerte muy dulce, esas ideas encuentran una resonancia inesperada al abordar la fragilidad y la dependencia en el contexto de la enfermedad y el final de la vida. Lo que en El segundo sexo era una crítica al sistema que subyuga a la mujer, aquí se vuelve un reflejo personal en la relación con su madre y en la lucha por preservar su dignidad frente a un sistema médico que en muchos aspectos controla los últimos momentos de su vida. Este diálogo entre ambas obras deja ver cómo la teoría se convierte en experiencia vivida. Mientras que en El segundo sexo Beauvoir denuncia los límites impuestos a las mujeres, en Una muerte muy dulce explora cómo, al final, estos límites se manifiestan en un nivel íntimo y familiar. Es como si la autora hubiera llevado sus ideas a una especie de confrontación directa con la realidad, observando de cerca el proceso de dependencia y vulnerabilidad en la persona que la crió. Así, la obra se transforma en una suerte de extensión emocional de su trabajo teórico, una reflexión sobre lo que significa perder la autonomía en un entorno donde la vida parece estar definida por decisiones ajenas. Además, esta obra conecta con otra de sus reflexiones autobiográficas, Memorias de una joven formal. En sus memorias, Beauvoir analiza su propio crecimiento, su emancipación y cómo fue forjando su independencia en un mundo que intentaba encasillarla en roles tradicionales. ¿Quieren que haga análisis de esta obra? En Una muerte muy dulce el contexto es distinto, pero el tema subyacente sigue presente, la autonomía. Ahora desde la perspectiva del fin de la vida, donde la lucha ya no es contra normas sociales, sino contra la biología misma y los límites de la medicina. La relación de Una muerte muy dulce con otras obras de Beauvoir también encuentra un eco significativo en La vejez. ¿Quieren que la analice? Otro texto donde se aventura a explorar temas que suelen evitarse, en este caso, la experiencia de envejecer. En La vejez, Beauvoir examina cómo la sociedad margina a los ancianos, los vuelve invisibles y los priva de un sentido de pertenencia y valor. Aunque en Una muerte muy dulce no se centra exclusivamente en la ancianidad, el tema del deterioro físico y la pérdida de autonomía está presente de una manera directa y personal, encarnado en la figura de su madre. La vejez, que en su obra homónima es abordada como una problemática social, aquí se vuelve un dolor íntimo y una realidad que golpea a Beauvoir de cerca, obligándola a enfrentar en carne propia las reflexiones que había planteado en su análisis anterior. La conexión entre estos textos nos permite ver cómo Beauvoir entrelaza sus ideas teóricas con sus experiencias personales. En La vejez, el enfoque es social, un cuestionamiento a cómo las sociedades modernas tratan a los ancianos, pero en Una muerte muy dulce, este análisis se vuelve más humano, casi como una confrontación directa con la fragilidad de la existencia. Mientras en La vejez habla de la indiferencia social y la falta de compasión hacia quienes pierden la independencia, en el relato de la muerte de su madre sentimos su esfuerzo por no caer en esa misma indiferencia, por mantener el respeto y la dignidad en medio de un proceso que en muchos aspectos escapa de sus manos. Este vínculo entre ambas obras también revela la habilidad de Beauvoir para trasladar conceptos filosóficos a situaciones cotidianas y reales, demostrando que sus teorías no son meras abstracciones, sino reflexiones que encuentran resonancia en su propia vida. Una muerte muy dulce se convierte así en una especie de complemento emocional a la vejez,
un testimonio de cómo sus ideas sobre la dignidad, el respeto y la autonomía se ponen a prueba en el ámbito personal y familiar, un recordatorio de que, al final, lo filosófico también es profundamente humano. Finalmente, la obra también resuena con otro de los escritos de Beauvoir, Todo cuenta, una suerte de balance de su vida y su pensamiento. ¿Quieren que analice esta obra? En Todo cuenta, Beauvoir reflexiona sobre su rol como escritora, sobre la responsabilidad de ser honesta en su obra y sobre el peso de sus decisiones personales y profesionales. Una muerte muy dulce puede entenderse en este contexto como una prueba de esa honestidad radical, de su compromiso con la verdad, incluso cuando esa verdad se vuelve incómoda o dolorosa. En Todo cuenta, Beauvoir defiende su elección de narrar momentos difíciles, argumentando que el arte de escribir no consiste en ocultar o embellecer, sino en transformar la experiencia en algo que pueda conectar con otros. Una muerte muy dulce es una prueba viva de este compromiso. La autora se expone, nos muestra una parte de su vida que normalmente quedaría entre familiares, y lo hace porque cree en el valor de universalizar experiencias humanas comunes, como el duelo y la pérdida. Así, este libro dialoga con su obra en general, con su visión de la escritura como un acto de valentía, una forma de hacer que lo privado resuene en el ámbito público, abriendo espacio para que otros encuentren en sus palabras un eco de sus propias vivencias. Al conectar Una muerte muy dulce con Todo cuenta, entendemos que esta obra es mucho más que un relato de despedida. Es una declaración de principios. Al narrar el proceso de enfermedad y muerte de su madre, Beauvoir reafirma su creencia en la escritura como una herramienta de comunión, un acto que permite a los lectores encontrar consuelo y comprensión en medio de su propio dolor. Su legado se convierte así en una red de ideas y experiencias que atraviesa toda su obra, mostrando cómo su reflexión filosófica y su vida personal están indisolublemente unidas, tejiendo una narrativa que nos invita a ver lo humano en cada línea, en cada palabra. Análisis de novelas por audiolecturas. Y así llegamos al final de este recorrido, querido audiolector LTC 6821, quien nos propuso este análisis, y a todos ustedes que están ahí escuchando cada palabra. Esta obra de Beauvoir, Una muerte muy dulce, nos ha llevado por caminos de reflexión que quizás pocos se atreverían a recorrer. Y no es para menos, porque este libro no se contenta con quedarse en lo superficial. Nos empuja a asomarnos a los bordes de la existencia, a ese espacio donde se enfrentan la vida y la muerte, la fortaleza y la vulnerabilidad, el amor y la despedida. Pero claro, este análisis no es más que una invitación, un pequeño vistazo a una obra que tiene mucho más para ofrecer. Los invito con todo el entusiasmo a que la lean, a que se sumerjan en las páginas de Beauvoir y que a su manera encuentren en este libro algo que los toque, que los haga pensar o quién sabe que les deje una huella profunda. Porque si algo nos ha demostrado Beauvoir es que los libros pueden convertirse en puentes, en herramientas para comprender experiencias que todos compartimos en mayor o menor medida. Y como siempre, este canal sigue aquí gracias a ustedes. Así que si les ha gustado este análisis, les pido que se suscriban, den un buen like y dejen sus comentarios, que cada palabra de ustedes les da vida a este espacio. Ayúdenme a que este canal no se pierda en el olvido. Compartan este contenido con aquellos que aman pensar y sentir en cada lectura, con quienes buscan algo más que palabras bonitas. Aquí en Audiolecturas seguimos comprometidos en traer análisis que inviten a reflexionar, que abran puertas y que nos permitan descubrir juntos el vasto mundo de los libros. Nos vemos en la próxima lectura. Que el viaje continúa.